denomina Revolución Mexicana, dentro de la cátedra especial Maestro Eduardo Blanquel. La maestra tiene la maestría en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesora titular C de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma institución, investigadora nacional, Premio Universidad Nacional en el área de docencia en Ciencias Sociales en 1998. Es autora de 9 libros y coautora de 7 más, así como de 52 artículos publicados en revistas especializadas, nacionales e internacionales. Entre los primeros se pueden señalar Emilio Rabasa, su pensamiento histórico-político y el constituyente de 1916-1917, Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados, en 1984, Historia sumaria del Poder Legislativo en México, publicado por el Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados en 1997, y Liberalismo y Modernidad, Rostros, Voces y Alegorías, 1867-1917, publicado por Fomento Cultural Banamex, que recientemente recibió el premio Antonio García Cubas, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, al mejor libro de arte publicado en el año de 2003. Conferencista y ponente en más de un centenar de eventos nacionales e internacionales, la maestra también ha sido directora de 54 tesis de licenciatura, maestría y doctorado, la mayor parte de ellas publicadas. Es directora del proyecto de investigación La Historia Nacional en el Discurso Político, siglos XIX y XX, y sus principales líneas de investigación es la historiografía e historia de México en los siglos XIX y XX. Siempre se pregunta por qué estudiar historia. Y la respuesta fácil es: cuando conozco el pasado, entiendo mi presente y entonces proyecto mi futuro. A mí me parece que conocer además la historia de nuestro país nos hace más mexicanos porque nos forma como parte de la identidad de un pueblo que tiene tradiciones, que tiene cultura, de tal manera que yo sí creo que es un orgullo para este plantel tener este ciclo de conferencias. Agradezco a la maestra Patti Carr y la organización de esto, y además agradezco al Seminario de Historia el apoyo que dan para que esto se lleve a cabo. Pero sobre todo agradezco a ustedes, compañeros alumnos, para quienes están pensadas estas conferencias. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gran gusto estar aquí. Yo tuve el honor de ser de los profesores fundadores de este plantel del Colegio de Ciencias y Humanidades de Azcapotzalco, y me he mantenido siempre vinculada con esta institución que considero que fue pionera y vanguardista en muchos sentidos. Pero para mí es un doble gusto estar, porque esta actividad se desarrolla dentro de las que ha organizado la maestra Patricia Carpi, quien ocupa la cátedra especial Eduardo Blanquel. Y ella me pidió, y bueno, lo hago con muchísimo gusto, hacer una breve referencia al maestro Eduardo Blanquel, en cuyo honor se estableció esta cátedra. Desafortunadamente tuvimos una falla técnica y yo traía una imagen del maestro Blanquel para que lo conocieran físicamente, pero bueno, voy a procurar por lo menos describirles el por qué un personaje como él ha dejado no solamente una huella, sino ha sido recordado y será recordado a través de esta cátedra. Eduardo Blanquel fue un profesor en el Colegio de Historia. Comentábamos hace un momento que él murió en el año de 1987, cuando tenía aproximadamente 56 años, y él fue un historiador muy destacado, no solamente por lo que produjo, sino por lo que formó. El maestro Blanquel fue profesor en la Escuela Nacional Preparatoria, un gran profesor con un gran carisma para la enseñanza, y después fue maestro por muchísimos años en la Facultad de Filosofía y Letras. Él impartía las cátedras de comentario de textos, de Revolución Mexicana, de historiografía.
y creo que fue una de las personas que con mayor agudeza transmitió su amor a la universidad y su compromiso con la docencia. Escribió un libro de texto para la enseñanza en la escuela primaria del 6º año, escribió otra obra muy importante de difusión que se editaba, en donde se presentaba la historia como una especie de reportajes periodísticos a lo largo de varios años. Es autor de una parte de la Historia Mínima de México, que fue una obra muy pequeña, pero que se difundió muchísimo y a través de varios idiomas. Pero sobre todo, insisto, fue un personaje que tenía un enorme compromiso con la enseñanza y con la transmisión de la historia. Yo en lo personal tuve el privilegio de conocerlo muy de cerca, de ser su alumna el primer año que impartió clases en la universidad y de conservar con él una relación a lo largo de toda la vida. Y tuve, por último, uno de los privilegios quizá mayores que puede tener un discípulo, de compartir con él muchas inquietudes. Y una de ellas fue a través de los artículos que él escribió durante los últimos años de su vida, dos últimos años y medio, en La Jornada. Él publicaba los lunes artículos realmente muy críticos, en donde combinaba su experiencia histórica con la apreciación del momento que vivía el país. Yo recuerdo uno muy interesante después de los temblores del 85, en donde el entonces regente nos decía a los capitalinos, pues si no les gusta la ciudad, váyanse, ¿sí? Y él escribió un artículo que empezó diciendo, lo llamaba No me voy, ¿sí? Diciendo exactamente cuál era todo el compromiso que tenían las autoridades con los capitalinos, con una manera de concebir la ciudad, etc. Una de las cosas también muy interesantes que echó a andar el maestro Blanquel, en el año de 1969, creó un programa que se llamaba Las Rutas Históricas de la Ciudad de México. Él tuvo por primera vez la iniciativa de convidar a los capitalinos para que conocieran la historia de la ciudad. El lema de esas rutas históricas era conocer a la ciudad es amarla, y algunos de sus discípulos, yo me encuentro entre ellos, pues nos invitó a que le viéramos esas rutas históricas y le explicáramos a la gente lo que era la ciudad. Les explicábamos a partir de los monumentos, desde la época prehispánica hasta el momento actual. Y esto además se llevó a cabo porque en esa época era director de Acción Social el licenciado Juan Saldaña, que había sido un alumno muy entrañable del maestro Blanquel, y como Blanquel era un personaje que llevaba el gusto por la historia a todas partes, pues finalmente la gente en la posición que estaba procuraba responder a esto. Entonces yo debo decirles que, bueno, en nuestra Facultad de Filosofía y Letras, la huella del maestro Blanquel como formador de historiadores pues fue muy importante. Todavía tantos años de su muerte lo seguimos recordando por su espíritu crítico, por su rigor para la enseñanza, por su sistematicidad, pero sobre todo por su amor a la universidad. Y a mí me da mucho gusto que exista una cátedra en su honor que nos permita recordarlo de tiempo en tiempo. Uno de los temas que el maestro Blanquel exploró con muchísima, diría yo, fortuna, en el sentido de los hallazgos que logró hacer, fue de la Revolución Mexicana. Y Patricia me pidió que hablara yo el día de hoy sobre la crisis del porfiriato y el inicio de la revolución. Debo señalar que uno de los trabajos más importantes del maestro Blanquel, y que ha sido citado por historiadores en México, en el extranjero, los especialistas más conocidos, es su obra sobre Ricardo Flores Magón. Era su tesis de maestría, se la dirigió Leopoldo Sea, quien en esa época había terminado su obra importantísima sobre el positivismo. Y el maestro Blanquel a mí me platicaba que en esa época él andaba, como decía entonces, picado de marxismo, ¿sí? Entusiasmado por el marxismo. Entonces, de esta manera, pues Ricardo Flores Magón representaba el prototipo de líder social. Y una de las grandes contribuciones del maestro Blanquel en este sentido fue la manera como entendió a Flores Magón, porque había quien decía que era anarquista, había quien decía que era liberal, y lo que él hizo fue reconstruir un proceso en donde Flores Magón un tiempo fue liberal y luego llegó a ser anarquista. Entonces, esa es una, digamos, de sus grandes contribuciones. Yo me referiré entonces brevemente, desafortunadamente, como les decía yo, tuvimos una falla técnica, traía yo un mayor número de ilustraciones, pero
bueno, utilizaremos estas como referente para referirme a la crisis del porfiriato y a los inicios de la revolución. Yo sí quisiera comentarles, y bueno, en el tiempo que dispongamos para hacer algunas preguntas, algunas observaciones, y me gustaría escuchar sus puntos de vista. Yo quisiera comentarles que durante mucho tiempo sí, se ha considerado al porfiriato como la peor etapa de nuestra historia, como la más negra, como el momento en que hubo una dictadura atroz. Y bueno, podemos coincidir en que fue terrible o no fue terrible, pero lo que no podemos hacer es dejar de estudiarla, ¿sí? Entonces, durante los últimos años ha habido una cantidad muy importante de estudios que tienden a ver el porfiriato de otra manera y sobre todo a tratar de comprender ese proceso, porque resulta que cuando nosotros nos acercamos a la revolución vemos un movimiento verdaderamente extraordinario, esplendoroso, y parece que en la etapa previa no pasó nada. ¿Recuerdan ustedes que algo semejante pudo ocurrir en Europa respecto a la Edad Media? ¿Sí? Mucho tiempo se dijo que era la etapa de las sombras, de las tinieblas, y resulta que sin Edad Media no hubiera habido renacimiento. Y ahora los estudios acerca de la ciencia, de la filosofía, de la literatura, pues nos muestran que la historia es realmente un proceso. Entonces, insisto, sin tratar de decir que Díaz era el mejor de los gobernantes, pues sí, hay que estudiar ese proceso. Un profesor que conocía mucho del régimen porfirista decía que si Porfirio Díaz se hubiera muerto en 1900, sería el héroe más grande de este país. Eso lo decía José C. Valadez, quien estudió muy acuciosamente el régimen porfirista. Y quizá a lo mejor la afirmación nos pudiera resultar un tanto exagerada, pero lo cierto es que nos encontramos muchas opiniones favorables al régimen de Díaz. Muchas opiniones que decían, bueno, después de tantos años de guerra, por fin logramos la estabilidad. Después de tantas crisis económicas, hay inversión extranjera, aunque ya sabemos, bueno, lo que a este país le ha costado que haya tantos inversionistas extranjeros y que nuestras riquezas hayan sido objeto de disputas a nivel mundial. Pero creo que el porfiriato hay que considerarlo a la luz de lo que ocurría anteriormente, ¿sí? A la luz de los conflictos, de las guerras, de la inestabilidad que había en el país, de tal manera que cuando se inicia el porfiriato, sin que esto sea solamente obra de Díaz, pues el país empieza a tener una cierta estabilidad que antes no tenía. Hay un punto muy importante para explicar el auge del porfiriato, y es que a nivel internacional el desarrollo de la industria, el desarrollo del capital, el desarrollo del comercio, genera una cantidad muy importante de capitales que quieren situarse en diferentes partes del mundo. Entonces, si bien es cierto que México no había logrado industrializarse, pues tampoco había capital en el propio país para que pudiera hacerlo. Y tampoco existía mucha disponibilidad de capital en el extranjero. Cuando empieza a haber este flujo enorme de capital, en México empieza a haber una cierta estabilidad, pues viene la inversión extranjera y todo lo que ya sabemos que genera positivo y negativo en términos de empleo, en términos de disparidades sociales, etc. El régimen porfirista, como todos sabemos, era heredero de algún modo de los preceptos del liberalismo juarista. Casi siempre en la historia vemos a Juárez como la parte positiva y a Porfirio Díaz como la parte negativa. Sin embargo, hay una continuidad muy clara en la manera de actuar de ambos gobernantes dentro del liberalismo, aunque obviamente en el caso de Juárez, pues él tuvo que enfrentarse a una intervención extranjera, él tuvo sobre todo que enfrentarse a una situación muy complicada también desde el punto de vista interno y obviamente a todos los conflictos económicos que esto traía consigo. De tal manera que cuando Díaz inicia su gobierno, no es que las cosas le sean favorables, pero serán cada vez menos complicadas por los mecanismos que él va encontrando.
Cuando triunfa el plan de Tuxtepec, pues hay mucha gente que apoya al general Díaz, y esa gente que lo apoyó, pues se fueron finalmente a ocupar las gubernaturas de los estados, ¿sí? Muchos de ellos eran militares, muchos permanecieron en el gobierno hasta que Díaz se murió. El caso de Próspero Caguatzin, ¿sí? Llega con el general Díaz al triunfo de Tuxtepec, y hasta que Díaz renuncia al gobierno, pues también se retira Próspero Caguatzin. Entonces, esto nos va a dar, en términos del desarrollo de la vida del país, una relativa estabilidad, pero al mismo tiempo una gran tensión social. ¿Por qué? Porque el gobierno de Díaz, y esto lo había empezado desde el siglo XIX, tenía la idea de que lo que hacía falta en México era que se formara una clase media, ¿sí? Que había clase rica, que había muchos pobres, entonces que la idea era formar una clase media suficientemente culta, suficientemente activa para que condujera la vida política del país. ¿Y cómo se iba a lograr eso? Bueno, a través de la educación. Desde la época de Juárez, el énfasis en la creación de instituciones educativas es enorme. Acuérdense ustedes la creación de la Escuela Nacional Preparatoria, que emprende Gavino Barreda, y que la idea es enseñar a los jóvenes realmente formas de pensamiento críticas, ¿sí? El general Díaz, el gobierno del general Díaz continúa en ese espíritu, y no debemos olvidar que hacia los años, finales de los años 80 del siglo XIX, se impulsan una gran cantidad de instituciones educativas, el Instituto Científico y Literario del Estado de San Luis Potosí, el Instituto Científico y Literario del Estado de Oaxaca. Algunos de ellos ya existían, pero se trataba de que los jóvenes se formaran lo mejor posible en estas instituciones educativas. De tal manera que esta clase media en México se piensa siempre como una clase media activa, como una clase media culta, como una clase media que tendrá que participar en la vida política del país. Les decía yo que hay una continuidad, y eso es muy importante saber la continuidad de la historia, que en ese ánimo de continuidad creo que es importante tratar de entender la sociedad de la época y cómo se integra este régimen político. Había quien decía, para explicar que no era posible que Porfirio Díaz hubiera dominado a toda la nación mexicana. Decía, ¿cuándo un hombre puede dominar a todo un país? ¿Sí? Claro, lo que pasa es que la revolución censuró tanto al régimen de Díaz que le cortó todo lo malo y todo lo bueno que hubiera podido tener, ¿sí? Y no es necesariamente lo bueno, sino lo que explica por qué nuestro país llega a un punto en el año de 1900, 1906, 1910, en que el propio régimen entra en crisis, pero esa crisis la conducen los jóvenes profesionistas que se formaron a raíz de esta idea de que México debería tener clases cultas, clases preparadas para conducir la vida política, ¿sí? Esto parecería una paradoja, pero cada vez que nos acercamos más a la investigación, sabemos que sí hay un fuerte movimiento campesino, sabemos que hay inconformidad obrera, pero que finalmente son estos grupos los que logran conducir la organización de los partidos políticos. Yo, entre otras imágenes, les había querido traer esta. Esta es una imagen de un álbum del siglo XIX que de algún modo muestra los diferentes grupos sociales que entonces se encontraban en el país, digamos, a mediados del siglo XIX. Déjenme comentarles que actualmente nosotros disponemos de una gran cantidad de fuentes para analizar este periodo. Afortunadamente ahora utilizamos también la fotografía como un documento. Estas imágenes se encuentran en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional. Las tomaban fotógrafos profesionales, después las fueron coleccionando y se quedaron durante mucho tiempo en los acervos de la Biblioteca Nacional sin ser consultadas. Entonces, este es un pequeño muestrario, digamos, de los grupos sociales que había en esa época. ¿Podemos ver la siguiente? A ver si saben quién es. ¿No? ¿No lo reconocen? ¿Porfirio? ¿Cómo Porfirio? Es Benito Juárez. ¿Ahora sí ya lo reconocieron? ¿Se dan cuenta cómo? Ah, no, de verdad.
caricaturas, ¿no se parece? Bueno, es una caricatura, ¿eh? Pero lo interesante de esta caricatura, y yo la pongo como ejemplo, de que la prensa crítica siempre existió en México, era una manera de criticar a Juárez, porque esta parte de arriba es un gato. Es un gato. Pero ese gato dice, no se ven las letras, pero es un gato que está queriendo comerse la Constitución, ¿sí? La lata que aparece ahí es la Constitución, y la parte de abajo, esa como sombrilla, representa lo que se llamaban facultades extraordinarias, porque como había sido época de guerra, al presidente se le otorgaban facultades extraordinarias. Entonces esta era una manera de poner, se llama el presidente Juárez bajo el pincel de la oposición, ¿sí? ¿Cómo lo veían? ¿Cómo intentaron reproducir su perfil, pero criticando todo lo que el presidente hacía en ese momento? Vemos la siguiente imagen. ¿Quién es? No van a decir que Juárez. ¿Quién es? Ese es Porfirio Díaz, que alguna vez Porfirio Díaz fue joven, ¿eh? Entonces, el coronel Porfirio Díaz, precisamente en este tipo de imágenes que se sacaban en la época, cuenta la historia que, bueno, la propia Carmen Romero Rubio le enseñó modales, lo volvió, lo blanqueó e hizo de él un gobernante, bueno, pues totalmente diferente a lo que podía haber sido en ese momento. ¿Qué es esto? Este es un escudo de 1876 y yo quise traer estas imágenes porque finalmente hay una continuidad entre el discurso y las imágenes del liberalismo. Vean ustedes cómo siempre en estas imágenes se supone que la patria surge de un estado de guerra y aparece como un sol resplandeciente. ¿Qué figura? ¿Qué es esa figura que está por ahí? El Sagrado Corazón de Jesús. No, es el gorro frigio. ¿Y qué es el gorro frigio? El gorro frigio era el símbolo de la libertad, porque se supone que los frigios en la antigüedad se ponían ese gorro, los esclavos que se liberaron, y después en la época de la Revolución Francesa se usó ese mismo gorro, y los mexicanos, que somos muy universales, quisimos usar también en la época de la Revolución como símbolo de esa libertad el gorro frigio. Entonces, a veces estas imágenes, sí, que conjugan la guerra, que conjugan la libertad y que conjugan la idea de la revolución, las vamos a encontrar muchas veces durante la misma época de la llamada dictadura. Y esta es otra vez una de esas imágenes simbólicas que yo, ay, gracias, ay, qué amable, sí, que yo he querido utilizar como ejemplo. ¿De dónde? Como ejemplo de un conjunto de símbolos. ¿Y cuál era la idea en ese momento? Que la ciencia y el trabajo triunfaran sobre la envidia y la ignorancia, ¿sí? Y aquí se presentan todos estos elementos, la maldad que está por aquí. Esta es la maldad que aconseja a los alumnos que no estudien. En cambio, aquí está la virtud que les dice pónganse a hacer sus trabajos, a hacer sus libros, ¿no? Esta es una imagen que un pintor muy famoso de la época, Juan Cordero, pintó en la Escuela Nacional Preparatoria como un obsequio al entonces director de la preparatoria, Gabino Barreda. Yo he querido traer esta imagen, digo, entre muchas otras que hay de la época, porque aquí están representados los indígenas. Una de las cuestiones que se ha dicho siempre del régimen de Díaz, y creo que con razón, es que los indígenas se encontraban marginados, que al régimen realmente no le preocupó, no le interesó atender la situación de los indígenas. Este es un óleo que se pintó en el año de 1872, un óleo muy famoso que incluso fue a las grandes exposiciones internacionales, y que nosotros lo tomamos como ejemplo de que estos indígenas no tenían que ver mucho con la realidad, ¿sí? O sea, se empezaba a apreciar el mundo antiguo, empezaba a resultar, les encantaba a los mexicanos entonces que dijeran
Bueno, es que Palenque es como Egipto, es que nosotros tenemos ruinas tan importantes como las del Viejo Mundo y las culturas antiguas pueden tener un lugar. Sin embargo, al indígena de carne y hueso, al indígena que tenían enfrente, bueno, pues lo tachaban de ignorante, de inculto. Inclusive varias ocasiones se decía que, bueno, los indígenas por naturaleza eran levantiscos. Aquí está el puntito, aquí lo ves. Aquí está. Que eran levantiscos, que eran muy agresivos y que a ellos no había más que someterlos a través de las armas. Entonces, hay ciertos contrastes muy fuertes en el régimen de Díaz, por una parte muy interesado en la cultura, en las artes, en la educación de las clases medias, en que México participe en exposiciones internacionales, pero por otra parte con un gran rezago social, sintiéndose orgulloso de culturas antiguas, pero despreciando o marginando a los grupos indígenas en el momento. Bueno, esta es una imagen que a mí me gusta mucho traer a cuento porque son los senadores de la época. Cuando yo les enseño a mis alumnos en la universidad estas imágenes, dicen, bueno, ¿a qué hora en México dejó de ser la clase política mexicana? ¿A qué hora dejó de ser la clase política mexicana formada por hombres prominentes y cultos? ¿Sí? Estos eran los senadores de los años 70, lo pasado, era Ignacio Manuel Altamirano, era, por aquí está Justo Sierra, van a ver que era un hombre muy joven en esa época, Justo Sierra, figuras realmente muy destacadas de la vida política y de la vida cultural del país, porque el propio régimen de Díaz sabía que el poder legislativo era un punto muy importante y debería tener la mejor gente. La que sigue. Bueno, estas son en México a través de los siglos. Todos ustedes habrán visto alguna vez esta monumental obra, ¿sí la conocen? 5 tomos de México a través de los siglos, que se precia de ser la primera historia general de México que se haya escrito en esa época, pero otra vez aparece aquí esta idea un tanto idealizada del mundo indígena, aunque siempre asociado a la patria. Bueno, yo tengo el compromiso de hablarles a ustedes de la crisis, el porfiriato y del inicio de la revolución, y procuraré hacerlo con la mayor brevedad posible. Pero no puedo dejar de decirles que la crítica al régimen es desde mucho tiempo antes. O sea, entre 1900 y 1910 sí hay una crisis del régimen porque el presidente ya es muy anciano, porque la gente se ha reelecto muchas veces, porque la situación de los indígenas es cada vez peor, porque la situación con los Estados Unidos genera muchas tensiones, pero esto no quiere decir que a lo largo de todo el régimen de Díaz haya habido críticas, haya habido confrontaciones, y una de las cuestiones que nosotros podemos encontrar es que el presidente Díaz más o menos las fue sorteando. Este es el ejemplo de un poema del año de 1892, y me gusta traerlo a cuento porque era candidato a la gubernatura del Estado de México el yerno del general Díaz, Ignacio de la Torre Mier, y toda la gente creyó que como era yerno del presidente, pues él iba a ser el gobernador. Y el otro candidato era José Vicente Villada. Finalmente el presidente se decidió por José Vicente Villada porque creyó que era el que le podía funcionar mucho mejor. Y bueno, estos son unos de los muchos versos, yo quise traerlos solamente como ejemplo de cómo los conflictos políticos no están completamente controlados, y hay una crítica fuerte en ese momento. Sí alcanzaron a leerlo, ¿verdad? Sí. También yo quisiera señalar que en el mismo año en que se está dando ese tipo de crítica, bueno, hay un desarrollo cultural muy importante. Ustedes saben quién es José Juan Tablada, un famosísimo escritor que se considera realmente el padre del modernismo en México. Él hizo un poema que al parecer le molestó mucho a Carmen Romero Rubio de Díaz, porque pensó que era un poema, es un poema erótico, en donde Tablada se atrevía a comparar el acto amoroso con elementos de la iglesia, ¿sí? Bueno, esta sería una de las características del modernismo en la época, pero se los pongo como ejemplo de una sociedad muy contrastante.
A finales del siglo XIX, bueno, México tiene una gran cantidad de construcciones como resultado del desarrollo económico, de la inversión extranjera, etcétera. Yo he querido traerles esta fotografía, que sí se alcanza a ver, ¿verdad? ¿Sí identifican qué edificio es? Bueno, a mí me gusta mucho esa foto porque esa foto la tomó Guillermo Kahlo. Guillermo Kahlo era un famosísimo fotógrafo, padre de Frida Kahlo, de origen alemán, don Guillermo Kahlo, y en la época se acostumbraba sacar fotografías de todo el proceso de construcción, que esta es la construcción de la Casa Boker, que está en el centro de la Ciudad de México. Existe el álbum completo, casas de este tipo le inauguraba el general Díaz. Lo que quiero decirles es que hay un conjunto de actividades y desarrollo económico que, bueno, va cambiando la fisonomía del país. Ay, miren, esa se ve muy mal, pero también yo la traigo como un ejemplo del cultivo del arte en esa época y de que, bueno, cuando nosotros hablamos de Diego Rivera, de pintores tan importantes como David Alfaro Siqueiros, o como Joaquín Clausel, o como en general los muralistas, quiere decir que previamente había un desarrollo artístico y cultural muy importante. Y yo quise traerles esta imagen porque es un pintor desconocido, bueno, poco famoso, un pintor zacatecano de una calidad extraordinaria, que fuimos a localizar esta obra en una de las muchas colecciones particulares que existen en los estados de la República, pero que estos jóvenes habían llegado a adquirir mucha calidad en la elaboración de sus trabajos, porque el gobierno mexicano los llevaba a estudiar al extranjero, porque al gobierno de esa época le interesaba mucho la educación, ¿sí? Desde luego, era un pequeño núcleo el que recibía educación, pero siempre estaba de la tónica de que un país no era avanzado si no tenía grandes apoyos. A mis amigos del CONACYT me gusta recordarles que en la época del general Díaz, el porfiriato, las becas que se otorgaban a los jóvenes para estudiar eran más o menos entre 10 y 12 años, porque decían que solamente en ese tiempo alcanzaba a formarse verdaderamente un artista o un literato. E insisto, no se trata de decir que Porfirio Díaz hizo muchas cosas positivas, pero sí habría que contrastar y había que entender por qué fue un régimen que generó un cambio tan importante como el de la revolución, ¿sí? Y entonces encontramos, bueno, esta obra, que realmente es una obra muy bella, que podía pasar o estar a nivel de cualquier obra de carácter internacional en esa época. También en el ánimo de entender el régimen y de entender cómo cambian los hombres, ustedes habrán oído hablar de una figura muy importante que es Heriberto Frías. ¿Sí saben quién es Heriberto Frías? ¿No? Es el autor, a lo mejor ahora que les diga la novela, si van a acordarse, el autor de una novela que se llama Tomochic. ¿Tampoco? Bueno, Tomochic fue una novela que se publicó en 1892, en donde se narra una matanza que hubo, una represión que hubo de un grupo de pobladores en el norte del país. Y entonces una persona que se supuso que era uno de los militares que fue a reprimir ese grupo, era Heriberto Frías. Se publica la novela, en esa época no se sabe qué es Heriberto Frías, pero la novela produce mucho escándalo y es la primera vez que públicamente se denuncian los excesos del régimen, ¿sí? A mí me gusta poner esto como ejemplo porque en realidad la novela se considera como un punto, como un precedente importantísimo en la revolución, pero ese mismo autor, 8 años después, está escribiendo este texto, llamando a Porfirio Díaz el Sol de la Paz, ¿sí? Y ese texto está ilustrado por José Guadalupe Posada, que nosotros hemos considerado que es uno de los críticos grabadores más importantes de la época. Yo esto lo pongo como ejemplo, no porque Frías haya traicionado sus ideales, o porque José Guadalupe Posada también haya traicionado sus ideas, sino porque la imagen que nosotros nos hemos forjado después nos hace pensar en hombres de un lado y de otro. O sea, había gente que, que al mismo tiempo que censuraba los excesos del régimen, podía considerar que el general Díaz era un buen gobernante, y ese era el caso de Heriberto Frías.
El texto en el que se refiere a Porfirio Díaz como el sol de la paz, bueno, la verdad es un texto elogiosísimo. Y esto es un buen ejemplo también, y me permite decir algo más. El general Díaz no se mandó a hacer una sola estatua, le mandaron a hacer muchas. No se mandó a hacer un solo retrato, muchísima gente le regaló retratos, sí. Claro, Porfirio Díaz se dejaba engrandecer por todos los que lo rodeaban, pero al mismo tiempo era un hombre que le había dado al país una estabilidad que a muchos les parecía extraordinaria. Obviamente, como ocurre muchas veces con los políticos, pues se trataba de halagarlo para obtener algo, ¿verdad? Le regalaban al general Díaz un retrato, bueno, el que esperaba que iba a ser gobernador de Nuevo León, o le obsequiaban a veces le decían, general Díaz, queremos que en la ciudad de Guanajuato hay una estatua para reconocer su obra, etcétera, ¿sí? Entonces, sí quiero decirles que no solo esta exaltación de la figura del general Díaz no es solamente obra de él mismo, sino de todos los grupos que le están rodeando, que están interesados en obtener parte del favor presidencial. Pero también está la prensa crítica, ¿sí? 1900 es un año muy importante para el inicio de la crisis del régimen, porque vean ustedes cómo aquí se equipara a la Virgen de Dolores con la Constitución, ¿sí? Con la patria, con la idea de que tiene clavadas todas esas lanzas, que son el personalismo. Si ustedes se fijan, aquí hay una imagen de un cura, ¿no? El clericalismo, la reelección, el militarismo, la corrupción, en fin, todas estas críticas que empiezan a hacerse a un régimen que por una parte, bueno, si hay crecimiento económico, hay una gran inversión, hay construcción de vías férreas, esto que por ejemplo era el gran orgullo del porfiriato, que se había hecho con capital extranjero, hay trabajos en las minas, etcétera, y México siempre estaba entusiasmadísimo. Los mexicanos tenemos una especie de obsesión por la modernidad. México siempre estaba entusiasmadísimo en que llegáramos a formar parte del concierto de las naciones civilizadas, pero había grandes desigualdades sociales, pero sobre todo había estos grupos que el propio régimen ha ido educando, ha ido preparando. Los abogados de la época, yo siempre que comento con los abogados actuales, la formación que tenían los abogados en ese tiempo era extraordinaria, con un gran conocimiento histórico, con un sentido muy profundo de la ley. Y bueno, muchos de esos abogados participaron de una manera muy activa y muy intensa después en la lucha revolucionaria. Pero es muy importante ver cómo ya desde 1900 empieza a haber una posición cada vez más crítica hacia el régimen, y obras como caricaturas, como la que mostramos aquí, son un buen ejemplo. ¿Se alcanzan a ver qué dice la...? A ver, aquí está el título. Una ofrenda a Porfirio Postli. ¿Qué significa una caricatura crítica? Este es el general Bernardo Reyes. Aquí están los indígenas a los que Reyes había sometido en Yucatán, y bueno, Porfirio Díaz, el gran ídolo al que se le estaban ofrendando los sacrificios de estos personajes. Es decir, está la crisis del régimen porfirista, tenemos que entenderla como una doble cara, ¿sí? O sea, un país que por una parte tiene elementos importantes de modernidad, pero que por otra ha dejado un gran rezago social, que este gran rezago social sobre todo tiene que ver con los grupos indígenas, ¿sí? Este es Jesús Contreras, uno de los muchos escultores que se envió a estudiar al extranjero. Ustedes seguramente se van a acordar de Jesús Contreras porque fue un escultor que perdió un brazo, autor de una famosa obra que se encuentra en la Alameda, que se llama Malgré tú, a pesar de todo. Y entonces, bueno, vamos viendo un régimen en donde los contrapuntos son cada vez mayores. Allí estaba, él fue a viajar a Europa y de paso él tenía mucha ilusión de estar en Egipto. Esta es una fotografía que él se tomó en Egipto y era de esos estudiantes que permanecían becados muchos años. Esta es otra de las obras que se editan en la época. No sé si alcancen a ver, esta es una portada de un libro, México, su evolución social, y se representaba en esa época a la hacienda pública de México así, llena de joyas, con mucho dinero. Por aquí hay un letrero que dice superávit,
porque las finanzas estaban muy bien y se suponía que todo el país marchaba hacia el progreso. Pero no solamente en México, sino no solamente de México y para México, sino en esa época había una gran preocupación de cómo se viera México en el exterior. En Francia se publicó esta obra que se llama La entrada de México al siglo XX, toda en francés, escrita por franceses, hablando de México. ¿Y qué dice esa obra? Pues que México ya llegó a la modernidad, que México ya tiene una burguesía, que todo en México está maravilloso, y es una obra que se edita en 1904, apenas un lustro antes de que estalle la Revolución. Y claro, el momento, quizá uno de los momentos más culminantes y en donde los contrastes se ven de manera más fuertes en el momento de crisis del régimen, es justamente en el centenario de la independencia, ¿sí? Las fiestas del centenario fueron planteadas como una gran celebración en donde, bueno, México tenía que demostrarle al mundo que ya era un país moderno. Invitaron a delegados de todas partes del mundo, los japoneses, los ingleses, etcétera, ¿sí? Se hicieron grandes construcciones como la columna de independencia, diferentes edificaciones, en muchos lugares, en muchas ciudades del país se erigieron monumentos, se sacaron una gran cantidad de publicaciones, no me acuerdo si ahí la que sigue viene la portada de la crónica del centenario, creo que es más adelante. Esta es precisamente una de las imágenes de cuando se fundó la universidad. O sea, había que hacer una gran cantidad de eventos para mostrar que México ya era un país civilizado. Hay una anécdota muy bonita que cuenta Federico Gamboa en el momento de las fiestas de la independencia. Él platica que estaba junto a él el embajador de Alemania, estaban viendo el Zócalo de noche que se veía esplendoroso, y entonces empiezan a ver ahí como un arremolinarse de gente, y le pregunta el embajador, ¿qué pasa? No, pues son los festejos, ¿y qué son esos ruidos? Pues son los cohetones de la gente que está muy contenta. Y entonces ven que se empieza a acercar un grupo, y ven un grupo con un estandarte, y el embajador le dice, ¿pero qué quieren? ¿Qué llevan ahí? Y entonces voltean y ven una imagen, y Federico Gamboa le dice, es que es la imagen del general Díaz. Que el embajador dice, ¿con barbas? Y contesta Gamboa, las usaba cuando era joven, ¿sí? En realidad era un retrato de Francisco I. Madero, que en pleno festejo del centenario de la independencia en la noche, bueno, pues ya la gente que estaba a favor de la oposición iba sacando su retrato por todos lados. El momento del centenario de la independencia entonces es ya un momento de crisis, y una crisis que se ha venido dando por diversas circunstancias. Por eso me quise referir al caso de que, bueno, era un país que progresaba, era un país que tenía caminos, era un país donde había empleo, porque, bueno, había fábricas, los trabajadores, bueno, no eran todavía una clase obrera explotada como la que podía darse en Europa, aunque había sí grados diversos de explotación. Ganaba mejor un obrero que un campesino, pero obviamente el gran problema del régimen es que no se habían renovado las autoridades, que los senadores duraban 18 años, que los gobernadores habían llegado con días y todavía no se iban, o sea, que no había prácticamente renovación. Y por otra parte, el propio régimen había formado estos grupos activos, pensantes, críticos, que en el momento en que hablaban o se expresaban, los mandaban a la cárcel, ¿sí? Es decir, este ejemplo de una caricatura como la de la imagen de la Dolorosa, a la que le están clavando todos los cuchillos, bueno, pues es una imagen que se corresponde con el momento en que los Flores Magón empiezan a ver críticamente al régimen. ¿Qué quiere decir verlo críticamente? Que en realidad están en desacuerdo con todas estas cosas que hemos señalado, pero todavía no llaman a la revolución. Creen que el gobierno puede remediar las cosas, creen que la justicia tiene fallas, pero se puede remediar. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Por qué el gobierno de Díaz entró realmente en una etapa crítica que desembocó en la lucha revolucionaria? Porque estos sectores que el régimen había preparado para ser educados, para ser políticos activos, porque el propio gobierno había dicho, esto es muy importante tenerlo presente, cuando Díaz llegó a la presidencia dijo,
este país debe ser una democracia, pero no podemos ser una democracia si no tenemos estabilidad. Tengamos primero estabilidad y luego iremos dando los derechos políticos a los ciudadanos. Lo que pasa es que el presidente nunca dijo cuándo iba a ocurrir eso, es decir, cuándo iba a ser realmente la transición política. Y cuando ya había clases cultas, preparadas y críticas, y dijeron, bueno, vamos a señalar las fallas del sistema, el régimen se espantó, empezó a pensar que eran revoltosos, temibles, que eran anarquistas. No olvidemos que en 1902 un anarquista es el que asesinó al presidente McKinley, el presidente de los Estados Unidos. Entonces en México empieza a haber un terror por los anarquistas. Por eso yo mencionaba que el trabajo del maestro Blanquel es muy importante, porque Flores Magón no fue anarquista desde 1900, lo sería mucho después. Son jóvenes liberales que están viendo, que están señalando de una manera crítica las posiciones del gobierno, pero que el gobierno empieza a considerarlos una amenaza pública. No hay más que ver las cartas que existen en el Archivo General de la Nación y ver cómo los funcionarios de gobernación y de relaciones, entonces, bueno, Enrique Krill era, siempre me detengo porque me confundo, puedo hablar del otro Krill, que por cierto era ascendiente del actual secretario de Gobernación. El secretario de Relaciones, Enrique Krill, la forma como se refiere a estos personajes, la manera como los persiguen, ¿sí? Dice, bueno, se infiltran algunos grupos, algunos agentes del propio gobierno a los grupos magonistas. Hay un interesantísimo informe en donde dicen, es que Ricardo Flores Magón tiene esa mirada torva que tienen todos los anarquistas, ¿sí? O sea, hay un temor enorme y con ese temor, junto con ese temor, pues hay una represión muy violenta. Y entonces los jóvenes críticos que habían sido preparados para conducir la transición del país, pues se tienen que ir al extranjero, tienen que huir porque no les queda otro remedio, ¿sí? O son llevados a la cárcel. Pero además hay otro factor muy importante en ese tiempo. En el año de 1907 viene una gran crisis económica a nivel internacional, empiezan a cerrar empresas, empiezan a cerrar fábricas, pero al mismo tiempo Limantour, que era el secretario de Hacienda, está realizando en Europa una serie de actividades muy importantes, está obteniendo préstamos, va a crear una caja, una especie de banco para fomentar la agricultura, va a nacionalizar los ferrocarriles, etcétera, sí. Y entonces nos hemos encontrado una cantidad muy importante de cartas en el archivo de Limantour, en el archivo de Porfirio Díaz, donde entre ellos se mencionan que hay que tener muchísimo cuidado de que en el extranjero no se sepa o no se crea que aquí hay levantamientos armados. Porque si hay levantamientos armados, entonces toda la concertación, toda la negociación en el exterior se va a venir abajo. Y es muy impresionante darse cuenta cómo el propio Porfirio Díaz está reaccionando con mucho temor. Les manda a los gobernadores una comunicación que les dice, así como en las series policíacas, ¿sí? Recíbanla y destrúyanla. Afortunadamente algún gobernador no la destruyó y gracias a eso la hemos podido conocer. ¿Qué decía ese comunicado? Decía, señor gobernador, reúna 3,000 efectivos de guardias irregulares para acabar de manera violenta cualquier levantamiento que haya. Y los gobernadores, que estaban siempre dispuestos a atender las indicaciones de Díaz, le contestaban, ya tenemos las guardias tal y tal, pero además capturamos a este grupo que no sabemos si eran magonistas, pero por si acaso ya los mandamos a la cárcel, ¿sí? Entonces, en 1907 nosotros vamos viendo que el régimen procede con un gran temor, ¿sí? Después de, digamos, todo esto que se había construido de manera importante, positiva para el país, reacciona con un gran temor, con una gran insensibilidad a las demandas sociales que están planteando estos sectores medios, y por eso les decía yo que de algún modo el momento del centenario de la independencia pues es un momento simbólico. ¿Por qué? Recuerden ustedes que en 1908 el presidente Porfirio Díaz dijo que él consideraba que México ya estaba apto para la democracia, que se podían formar partidos políticos, que vería con muy buenos ojos la actividad política.
Y esto tenía una lógica con todo lo que él había venido diciendo, lo que yo les comento de la educación, del impulso a los estudios en el extranjero, de las publicaciones, del desarrollo de la ciencia, etcétera, ¿sí? Sin embargo, se empezó a frenar la transición. ¿Quiénes frenaron la transición? Bueno, los hombres más ricos de México, los que no querían que se disminuyeran o que se mejoraran las condiciones laborales o las condiciones de los peones de las haciendas, etcétera, ¿sí? Entonces, empieza a ver esto, pero además, toda esta crisis internacional, el enorme temor del gobierno, ¿sí?, a que esto se pueda desbordar, se pueda convertir en una revolución. Lo que les quiero decir con esto es que el estallamiento de una revolución no es algo ni casual, ni circunstancial, ni es obra de un día, ¿sí? Se va gestando no solamente en términos de las inconformidades sociales, sino en términos de la construcción que el propio régimen genera, y ese fue el caso del régimen liberal y de la educación liberal, desde los tiempos de Juárez y Díaz, con la idea de que el país progrese. Entonces, el propio régimen de Díaz cayó víctima de sus propias contradicciones, y ya sabemos que, bueno, cuando Madero quiso organizar un partido político, pues ¿qué le hicieron? Cada vez que organizaba un mitin, o le cerraban el periódico que había hecho propaganda, o les apagaban la luz, o les impedían realizar tal o cual cosa. De tal manera que Madero, que era un hacendado, que era un hombre más o menos acomodado, bueno, no tenía la idea de lanzarse a la revolución desde un principio, sino las condiciones lo fueron llevando a un punto extremo de radicalismo, donde dijo, bueno, aquí no se puede hacer nada por la vía de la ley, no queda más camino que la revolución. Y yo quiero terminar con esto simplemente con un planteamiento general, y tomo esta foto, la anterior, Elvira, por favor, si la podemos ver, la anterior, esta, que es el último acto de las fiestas del centenario de la independencia. Bueno, ahí está un poco difícil de reconocer, pero ese era el patio de Palacio Nacional, uno de los patios laterales. Y ahí construyeron, para que se den ustedes idea de la magnificencia, ya habrán visto fotos del desfile, del centenario. Yo me encontré ahí un documento en donde tenían planeado, no lo llevaron a cabo, tenían planeado hacer una gran plataforma movible en el Zócalo, donde iban a ir cambiando como cuadros, como escenas, de toda la historia de México. Dijeron que era carísimo, fue el proyecto, pero el mismo desfile fue muy espectacular. Entonces, lo que se hizo fue en el patio de uno de los patios de Palacio Nacional, hacer esto que se le llamaron catafalco. Era un catafalco en honor de los héroes de la independencia. Porfirio Díaz aquí subió esta escalinata, se hincó con sus 80 años a cuestas, puso una ofrenda floral, ¿sí? Mientras, cuenta la crónica del centenario, una orquesta maravillosa, que se veía aquí por este lado, entonaba una de las obras clásicas que se llama El crepúsculo de los dioses de Wagner, ¿sí? Entonces debe haber sido realmente un espectáculo. Vean ustedes, las crónicas dicen llenas de luz, etc. Bueno, en ese mismo momento, ¿sí?, Madero se escapaba de la ciudad de San Luis Potosí para irse rumbo a Estados Unidos a elaborar el famoso Plan de San Luis, ¿sí? O sea, mientras la Ciudad de México estaba en el mayor de los jolgorios y de los festejos, porque ya éramos un país moderno, ¿sí?, un personaje que quiso actuar dentro de los lineamientos de la política, creyéndole al presidente, creyendo todos los ofrecimientos, pero además respondiendo al mismo desarrollo del país, bueno, pues tenía que huir finalmente para cumplir con sus propósitos. Unos días después de estas fiestas, el secretario de Relaciones Exteriores, Enrique Krill, pronunció un discurso muy interesante donde decía: México es un país muy fuerte, a México no lo va a poner en crisis ninguno de estos levantamientos menores que solamente dirigen los malos mexicanos, ¿sí? Los buenos mexicanos estamos aquí construyendo todos los días. Me parece esta una interesante paradoja de cómo, por una parte, las autoridades consideraban que el país estaba en jauja, que el país era una nación moderna y que efectivamente tenía importantes avances, y por otra parte, todo este gran contraste social, en donde por un lado también se había
generado una clase política activa, preparada, que podía ser crítica, pero cómo desde el propio régimen, por este afán, digamos, de ser un país moderno, de acuerdo con el estilo de la modernidad que entonces representaba paradigmáticamente Estados Unidos, Europa, sí, se van frenando todas estas posibilidades. Ahora sí, por último, les comento un artículo que a mí me gusta mucho y que creo que lo lleva a uno a la reflexión. En 1909 se publicó, unos meses antes de que estallara la revolución, se publicó en El Imparcial un artículo que decía: en México una revolución es imposible, ¿sí? A unos meses de que estallara la revolución, el periódico oficioso del gobierno decía que en México nunca iba a haber un estallamiento revolucionario porque la riqueza se mostraba ya en los grupos verdaderamente importantes de la sociedad, porque México contaba con unas fuerzas armadas leales, porque si llegara a haber un levantamiento, pues teníamos unas comunicaciones y unos ferrocarriles maravillosos que acabarían con cualquier levantamiento. Paradójicamente, la revolución se hizo en el ferrocarril, ¿sí? Lo que pensaban que iba a ser el medio para controlar las revueltas, finalmente fue el camino, ¿sí? Y que finalmente, bueno, una de las razones por las que en México no podría estallar una revolución es porque el reconocimiento que se tenía del país internacionalmente era inobjetable. Y si llegara a estallar algún levantamiento, se sometería en 2 días, ¿sí? Esto decía El Imparcial en 1909, ¿sí? Con una, digamos, falta de visión de la magnitud del movimiento que se estaba iniciando, porque no solamente fue el llamado de Madero a tomar las armas para hacer efectivas las promesas de la democracia, que eran a las que se había comprometido el general Díaz, sino que en el momento en que estalló la revolución, bueno, se vino toda una avalancha de un conjunto muy amplio de problemas sociales, de todo tipo, ¿sí? Problemas locales, conflictos de los grupos en las regiones. El caso de Chiapas, por ejemplo, es muy interesante. O sea, en Chiapas no hubo levantamiento revolucionario. Ya que Madero triunfó, ya que Madero llegó a la presidencia y se convocó elecciones, entonces vino la revolución en Chiapas, ¿sí? Y una revolución que duró varios años y que generó muchísimos conflictos. Entonces, bueno, un poco la idea de hacerles este planteamiento muy general es señalarles primero que, bueno, una crisis no se inicia de un día para otro, que las revoluciones no son inevitables. Es posible que si el general Díaz hubiera tenido otra percepción de la vida política del país, los historiadores comentamos que a lo mejor si hubiera concedido un solo gobernador en plan de apertura a este grupo antirreeleccionista, las cosas hubieran sido diferentes. Pero la actitud del régimen hacia una transición lenta, pues fue verdaderamente brutal, ¿no? Todavía se conservan en el Archivo General de la Nación los documentos que les quitaban a los Flores Magón en la cárcel. O sea, los Flores Magón estaban en la cárcel, entonces mandaban las indicaciones a sus correligionarios escritas en sus calzones de manta por dentro. Y cuando daban la ropa para lavar, antes de dársela a la familia, sacaban fotografías de todas esas indicaciones, y en el Archivo General de la Nación, en el Fondo Revoltosos Magonistas, se encuentran esas fotografías, ¿sí? Entonces, estos personajes fueron tratados como si de verdad fueran personas, fueran criminales, fueran revoltosos. Por eso se les empieza a llamar así, ¿sí? O sea, los revoltosos, los anarquistas, los terroristas. En el Archivo de Relaciones Exteriores hay informes. Es terrible, pero gracias a que los vigilaron tan de cerca, tenemos una gran información de lo que hacían en ese tiempo. O sea, todos los cónsules mexicanos en Estados Unidos iban siguiendo a todos estos revoltosos. Desafortunadamente para la vida del país, muchas veces las autoridades no tienen ni la sensibilidad ni el conocimiento de la sociedad para percibir la magnitud de los problemas. Decía Manuel Gamio, un brillantísimo, el padre de la arqueología mexicana, en un libro que escribió en 1916, que se llama Forjando Patria, decía que todos los políticos mexicanos deberían estudiar antropología, porque lo menos que se espera de un político
es que conozca el país al que va a gobernar. Y bueno, desafortunadamente no es algo que se haya escuchado, no es algo que se haya hecho, pero la crisis de la revolución y la manera como se inicia, creo que sí nos demuestra que por una parte había una transición, una posibilidad de una transición, un impulso social muy fuerte, pero al mismo tiempo la expectativa de la modernidad, de que México podía ya dialogar con el mundo de tú a tú como una gran potencia económica, bueno, pues dejó de lado toda esta cuestión social interna tan importante, porque como les decía yo a propósito de algunas de las pinturas, bueno, pues nos gustaban mucho las imágenes de los indígenas, pero el indígena de cerca pues era visto como un personaje inferior y que finalmente pues se convertiría en el objetivo, en el destino, en el centro de la lucha revolucionaria. Muchos revolucionarios decían desde entonces, sí, nuestra misión es mejorar la vida política del país, pero ante todo, y esta es una frase que pronunció Antonio Díaz Soto y Gama en pleno campamento zapatista en 1914, pero ante todo nos toca atender a los eternamente olvidados. Muchas gracias. Jóvenes, agradecemos enormemente la presencia de la maestra y queremos pedirles a ustedes que si tienen alguna pregunta, si hay alguna duda, si tienen ustedes interés en que se ahonde más en alguno de los puntos que la maestra trató, pues háganoslo saber para que la maestra pueda entonces dar su explicación. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia, son ustedes muy amables en haber venido y agradecemos a la maestra también su presencia aquí.